Bien, hemos visto el apartado que tiene que ver con la identidad, el apartado que tiene que ver con los responsables y ahora vamos a ver el apartado que tiene que ver con el modelo, ¿vale? Ya para crear. Sabemos que el modelo es ya la configuración completa de la clase de procesos. Bien, en esta sección se encuentran las opciones de configuración más importantes. En primer lugar, tenemos que hacer el diagrama, que nos permite crear y modificar el diagrama de la clase de procesos. Eso desde la opción diagrama. Es lo primero que hay que hacer en cuanto tenemos ya claro qué nos va a resolver esa clase de procesos, o sea, ese modelo qué supuesto nos va a automatizar. Entonces creamos el diagrama. Después tenemos la opción control de versiones, que nos permite volver a versiones anteriores del diagrama. Si hemos eliminado la configuración, podríamos recuperarla de la papelera, ¿vale? Es decir, si yo hago un diagrama, luego modifico ese diagrama, pues se van creando versiones. Si en una versión posterior yo hubiera eliminado algún objeto que ya estaba configurado, desde la papelera se puede recuperar. Y luego tenemos la opción simulación, que permite la simulación estadística antes de proceder a la configuración y ejecución. Esta simulación la habéis visto en el curso de introducción a Auraportal. Seguidamente tenemos los objetos, que nos permite parametrizar todos los objetos del diagrama, todos los que requieren parametrización, no todos la requieren. Entonces consiste básicamente en dar atributos a los objetos. Sabéis que Auraportal no requiere programación, por lo tanto, lo único que hay que hacer es dar atributos a los objetos para que conformar nuestro modelo y poder ya empezar a crear procesos bajo ese modelo. Documento base. Documento base nos permite crear automáticamente documentos en Word, Excel, HTML y PDF, con contenidos dinámicos del panel de cada proceso en el momento que se crea el documento. Es decir, es un documento donde le puedo dar el aspecto que quiera, introducir imágenes, logos, cualquier tipo de objeto que considere para darle un aspecto que nosotros queramos, y eso combinado con datos del propio proceso. Por ejemplo, si yo estoy en un proceso de facturación, el documento base podría ser la factura. Podríamos, a través del documento base, que es como una plantilla, crear la factura. Con lo cual podríamos crear un documento con nuestro logo de la empresa, con los datos de la factura, y ahí introducir todos los datos que se generan en ese proceso de facturación. Bien, seguidamente tenemos la opción panel, que nos permite definir la estructura de datos de esa clase de proceso. Desde panel podemos ver todos los datos que se están utilizando en esta clase, todos los términos que se están utilizando en esta clase de procesos. Y por último, el histórico. El histórico nos permite crear un histórico de comentarios. Ese histórico de comentarios nos sirve para ir recopilando todos aquellos comentarios que se quieran ir introduciendo desde distintos objetos, ¿vale? Desde los distintos objetos que admiten el histórico. Bien, vamos a ver el concepto de panel, que es muy interesante y muy importante tenerlo claro. Dice, al crear una clase de procesos, se crea el panel de la clase. Este panel de la clase, en principio, contiene
ciertos campos del sistema, unos campos del sistema que hacen referencia a esa clase de procesos en particular. Por ejemplo, fecha de creación, el creador, etc. Por lo tanto, cuando creo la clase de procesos, puedo tener, imaginaros, estos, aparte de estos hay más, pero en principio, unos términos del sistema. La fecha de creación, el creador, la referencia. Bien, a partir de este momento, si yo necesito términos para poner en mis formularios o para utilizar en mi clase de procesos, tengo que ir al diccionario y del diccionario los traigo al panel de la clase de procesos. Se pueden agregar tantos términos como se deseen al panel de la clase de procesos. Dice, la creación y definición del panel establece la estructura de datos para los procesos de esta clase. Una vez ya tenemos creado la clase de procesos configurada, o sea, ya tenemos el modelo, a partir de ese momento ya podemos iniciar el proceso. Cada vez que iniciamos el proceso se va creando un proceso de esa clase. ¿Veis? Pues bien, cada uno de esos procesos contendrá los datos introducidos o generados en el proceso correspondiente. Pues bien, por un lado vemos que tenemos el panel de la clase, que es el que contiene los términos. Y por otro lado tenemos el panel de los procesos, que es el que contiene los datos, es decir, contiene los términos con los datos correspondientes. Por lo tanto, muy claro, panel de la clase de proceso, solamente están los términos que estamos utilizando en esa clase de procesos, y una vez puesto en ejecución y creemos los procesos, se crea el panel de los procesos, donde no solo estarán los términos, sino que estarán los términos con sus datos. ¿De acuerdo? Muy importante. Me creo una clase de proceso, inmediatamente se crea el panel de esa clase, que en principio solo tiene términos del sistema que hacen referencia a esa clase de procesos. Todos los términos que necesite, de más para configurar mi clase de procesos, los traeré del diccionario. Una vez tenga ya el modelo completo, en el panel de la clase de procesos tendré todos los términos que estoy utilizando en esa clase de procesos. Y cada proceso que yo lance de esa clase o que inicie de esa clase contendrá los datos correspondientes. Luego contendrá los términos con los datos. Panel de la clase términos, panel de los procesos, los términos con sus datos. Para usar términos en una clase de proceso, ya lo hemos comentado, pero vamos a refrescar, se han de seguir 3 pasos. Hemos comentado al principio que teníamos el panel y íbamos al diccionario. Pues los pasos son los siguientes. Primero se crean los términos. ¿Dónde se crean? En el diccionario de términos. Creamos los términos, los llevamos al panel de la clase de proceso y después los utilizamos donde se necesiten. Es decir, los podemos poner en un formulario de mensaje, lo podemos poner en un formulario de tarea, lo podemos utilizar en una compuerta para evaluar las salidas, etc. Por lo tanto, siempre 3 pasos. Diccionario de términos, donde tengo todos los términos, del diccionario de términos me los llevo al panel y desde el panel los muestro en el formulario que quiera o los utilizo en los cálculos que necesite. Los ejecutores de los procesos pueden utilizar algunos términos del panel en los formularios. Por ejemplo, aquí hemos puesto en el mensaje de inicio estos 2 campos, que luego hemos puesto también en la tarea, que hemos añadido 2 campos más, y luego aquí hemos utilizado unos campos para cálculo. ¿Vale?
Importante, los términos en el panel son únicos. En los formularios se muestran, por lo tanto, el artículo, por ejemplo, que está aquí en el IM y está aquí en la tarea, en realidad yo lo muestro en el IM y lo muestro en la tarea, pero el término realmente donde está es en el panel. Por lo tanto, si aquí tiene un valor y lo vuelvo a mostrar aquí, tendrá el mismo valor. Si yo lo cambio, a partir de ese momento tendrá el nuevo valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el IM yo introduzco un valor en el campo artículo y la tarea siguiente tiene también ese campo, verá el valor introducido por el que inició el proceso. Si el ejecutor de esta tarea tiene permisos, o sea, el campo es editable y lo modifica, a partir de ese momento, si hubiera una tarea detrás, el ejecutor de la siguiente tarea vería el último valor introducido. Es decir, que los campos están una única vez en el panel y se muestran en el formulario. ¿Vale? En el panel, este es el panel de la clase de procesos, pero luego cuando yo lanzo un proceso, tengo el panel de ese proceso, que ahí es donde están los datos. En cada proceso, cada campo tendrá un único dato. ¿Vale? El mismo campo en un proceso no puede tener más de un dato. Bien. Vamos a ver qué es un histórico. Dice, un histórico se usa en los eventos, IM, EM, y en las tareas. Puede registrar todos los objetos en los que interviene un ejecutor, la fecha y hora en la que interviene y sus comentarios si se agregan. ¿Vale? Entonces vemos que Sara Lee ha escrito esto, Davinson ha escrito esto, Sara Lee luego ha vuelto a escribir. Entonces, por cada sitio que pasa, se puede ir anotando comentarios. Bien, vamos a ver. Vamos a seguir con la configuración de la clase de proceso. Bien, aquí nosotros antes hemos importado el diagrama. Bueno, ahora quiero entrar a cambiar el nombre del IM. Pues entraría en el diagrama, le cambiamos aquí para ponerle simplemente demo eventos. Bien, guardar, si no tiene ningún error, guarda. Bien, fijaros, si ahora voy aquí a control de versiones, yo ahora tengo dos versiones, porque esta es la versión que importé y ahora tengo la versión actual en uso, ¿vale? Que es la que tengo ahora a las 13:26, versión actual en uso. Y así sucesivamente, cada vez que modificara, iría teniendo las distintas versiones. Bien, vamos a entrar ahora, ya hemos creado la clase de proceso, ya tenemos el diagrama, vamos a ver en el panel que tenemos. Como veis, como comentaba antes, en el panel de la clase de procesos tengo unos términos del sistema. La referencia base del proceso, referencia extendida, el creador del mensaje de inicio, la fecha de inicio, etc. La fecha actual. Bien. Si yo ahora quiero traerme campos a este panel, lo puedo hacer desde la opción añadir campos. Voy, por ejemplo, a añadir dos campos aquí al panel de la clase de procesos porque los voy a querer utilizar. Bien, voy a buscar y estoy en el diccionario. En el diccionario puedo filtrar por tipo de campo, por tipo de dato, etc. Pues bien, voy a filtrar por tipo de dato porque quiero un término, por ejemplo, texto multilínea. Vale,
Pues de aquí me quiero llevar descripción. Marco y acepto. Vale, y ahora voy a coger otro que sea asunto, email, un email. Voy a ver si tengo. Vale. No lo he aceptado. Selecciono y acepto. ¿Vale? Bien, ahora en el panel de esta clase de proceso, aparte de los términos del sistema, me he traído dos términos. ¿Vale? Vamos a ver que desde el panel de la clase de proceso yo puedo añadir un término, pero una vez estoy aquí en el diccionario, desde aquí no puedo modificar ningún término, solo puedo añadir. Puedo crear, pero una vez creado, lo creo y me lo puedo llevar al panel de la clase de procesos, pero lo que no puedo hacer es modificarlo. ¿Cómo puedo modificarlo para no salir de la clase de procesos? Pues entrando al panel, puedo pulsar sobre el término y desde aquí, aparte de saber dónde lo estoy utilizando, la parte ubicación, de momento no la tengo en ningún uso en esta clase de procesos, no lo he utilizado, no lo he puesto en ningún formulario. Pero si lo hubiera puesto desde aquí, sabría en qué formularios lo estoy utilizando, en qué compuertas. Bien, y aquí puedo entrar directamente a la configuración y cambiar las opciones que me permita hacer en el diccionario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre puedo, cuando voy a añadir, solamente puedo añadir o crear, y si quisiera modificar, una vez lo tengo ya en el panel, podría entrar tanto a ver la ubicación como a modificar en el diccionario. Bien, también podríamos quitar un término. Por ejemplo, si este no lo necesito, lo puedo quitar. Veréis que los términos del sistema no se pueden quitar. Solo son los términos que yo he traído y que no estoy utilizando. Ojo, porque si estos términos los estuviera utilizando en algún formulario, previamente lo tendría que quitar del formulario para poderlo quitar del panel. Ahora, como lo acabamos de traer y no lo hemos utilizado en ninguna parte de la clase de procesos, lo podemos quitar. Vamos así y eliminar. ¿Vale? Voy a traerlo de nuevo. Aquí. Bien. Vamos a ver otra opción. Bien, vamos a ver la opción limpiador de basura. Fijaros, limpiador de basura, vamos a ver, casi todo hay un tooltip. Si veis, dice eliminar campos del panel que no se están utilizando, excepto pies de grupo de campo y campo relación, que no deja quitar. Pero vamos a ver, limpiador de basura. Aquí, ¿qué me ofrece? Justo los únicos dos términos, porque como no los he utilizado en ningún sitio todavía, me permite eliminarlos. ¿Vale? Bien. Más cosas. Puedo imprimir. Imprimir, fijaros que me permite imprimir todos los términos que estoy utilizando en esa clase de proceso. Los puedo imprimir o los puedo pasar, exportar a Excel. ¿Bien? Y, por último, ver condiciones sería ver todas las condiciones que he podido utilizar en esta clase de procesos. De momento no tenemos nada, no podemos ver nada. Bien, pues esto ya hemos visto todas las opciones de panel. Y ahora, por último, vamos a ver cómo crear un histórico. Es muy sencillo. Un histórico, crear, simplemente hay que darle un nombre. Vamos a crearnos un histórico que le vamos a llamar general. Guardar. Ya está. Puedo crearme los históricos que quiera. Por ejemplo, yo puedo tener un proceso donde haya muchas tareas que intervengan, imaginaros, clientes y otras tareas que intervengan empleados. Y yo quiero que los empleados vean solo lo que van escribiendo sus compañeros y los clientes
y el cliente que vea solo las tareas que de él. Pues me podría hacer un histórico para cada uno. En este caso vamos a hacer un histórico único general que vamos a ponerlo en las tareas que queramos para que ir añadiendo los comentarios. Bien, vale, pues con esto hemos visto la parte de modelo, el diagrama, control de versiones y el panel y los históricos. Bien.